Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a pintar los brillos y reflejos del agua en una piscina. También la profundidad utilizando claros y oscuros, jugando con los mismos tonos en toda la superficie. Empezamos. Como siempre empiezo manchando el lienzo, dándole el color azul, el color del agua, lo he hecho con azul ultramar y una pizca de blanco. Aquí también utilizo verde permanente, poniéndole un poco de blanco y un poco de azul ultramar. Os dejaré apuntados los colores abajo en la caja de descripción. Y comienzo con los tonos carne, que lo he hecho con ocre, rojo cadmio y blanco y amarillo. También un poco de amarillo. Porque el ocre para la zona de la sombra sí, pero para la zona de la luz me resulta demasiado oscuro. Le pongo el bañador así un poco que se vea, porque como vais debajo del agua, le he cambiado los colores de los bañadores. El niño que está sentado, el grande, aquí en primer plano tenía el bañador rojo, pero se lo he puesto azul por distribuir un poco el peso, porque el rojo como que me da la sensación de que pesa más que el azul. Y entonces le he puesto el rojo al niño que está a lo lejos y está sumergido. Este está sentado en el borde de la piscina. Voy dando ya la forma un poco. Voy dando los claros y los oscuros. No es que dé la forma exactamente, pero ya voy insinuando la forma para que ya la segunda capa me sea más fácil. Le doy las oscuridades al pelo. Al pelo de los dos. Este lo tiene mojado. Se le ve el brillo más intenso. Y este que es rubio, le tengo que poner luego los reflejos dorados al final. Ya voy aplicando una segunda capa a la piel, dándole manchitas de colores carne claro y tonos así rojizos, porque le baña mucho el sol. La parte que está sumergida se hace un poco más grisácea y la parte que está afuera se le da un poco de colores cálidos. Los mismos colores que he dicho antes, pero en distintas proporciones para que salgan más cálidos. Añadiendo más rojo cadmio. Y si veo que está muy fuerte el color, le quito un poco de saturación con el azul ultramar, por no coger otro azul. Utilizo el mismo para todo el cuadro. Aquí le voy dando las sombras y las luces con la forma un poco distorsionada, porque el agua hace que no se vea un dibujo perfecto. Por supuesto, se transparenta, se ve porque el agua es transparente, no tiene color. Pero no le hacemos el dibujo perfecto, lo hacemos un poco distorsionado. Ahí se le ve una manita, la otra mano se le ve, y le he puesto una mancha carne cálida. Intensifico un poco más el rojo, que quedó muy desvaído, y algunos toques así de calor también en los pies. Este le voy dando un poco la forma de la cara, que la tiene con mucha luz. Y también dando la segunda capa.
dándole oscuridad a las partes que están más lejos y claridad a la parte que está más cerca, siempre siguiendo esa norma y siguiendo, por supuesto, la fotografía. La rodilla como sobresale un poco o es simplemente una mancha más clara. Ya dejo un poco las figuras y me voy con el agua. Voy intensificando las manchas claras y también las oscuras, también le doy más fuerza al color oscuro, porque donde el niño está en el agua hace como una sombra. La sombra, el sol lo tenemos aquí, digamos, a la espalda mía que estoy pintando, ¿no? Y se ve un poco de sombra de la casa, que no se lo voy a hacer porque queda el cuadro demasiado oscuro, pero sí se nota que la luz está aquí en este lado. Le voy dando las manchas del agua, los brillos que no llegan a ser blancos. Lo hago con el azul ultramar y blanco y con el verde permanente. Aquí en el primer plano, la parte del agua de primer plano es una escalera. La piscina tiene una escalera y se ve el agua totalmente diferente. La superficie blanca, la escalera es blanca y se ve el agua más verde agua, más clara. Es simplemente deslizar el pincel con la pintura un poco fluida para ir dando la forma de las manchas. No pensaba de hacer el borde de la piscina, pero no me gustaba cómo quedaba tanta superficie azul y decidí hacerla. He hecho el borde de la piscina y yo le he puesto un poco de verde ahí, como si fuera el césped. Es un verde frío, no es el color del césped en realidad. Y ya está, así parece que la composición cobra más sentido. Está más asentado el niño. Vuelvo a dar tonos claros encima de los oscuros, que también los he reforzado un poco, y ahora ya los toquecitos finales al agua en color blanco. Este ya es prácticamente blanco. El pelo también le doy las luces al pelo rubio. El pelo del niño moreno también, las luces de la piel. Son más intensas las del niño que está en el agua, las luces del hombro, porque está mojado, entonces brilla más. Aquí se refuerza un poco las claridades de la piel también, pero las difumino también, no le hago tan evidente las luces, porque está seco, está fuera del agua. Le doy un poco a la forma de la cara, que tampoco es que tenga mucha forma, pero bueno, un poco, para que parezca una cara. Un poco de luz en el pómulo y en la nariz.
Trato de dibujar la nariz y que se perdió un poquillo. Solamente un toquecito ahí debajo para que se vea un poco de realce. Pinto un poco en negativo la parte del borde de la piscina para que no se pierda la cara, la parte de la nariz, que no se pierda con el fondo. Y ya un poco toque de luz en la nariz y lo doy de momento por terminado. Algún retoque más le haré, como siempre. Cuando ya lo observo tranquilamente, lo quedo en el caballete y lo voy mirando y algún retoque más se le hace siempre. Bueno, pues si te ha gustado, dale un me gusta y suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.